días, así es. Hoy una mañana preciosa, llena de celajes y todavía mucho entusiasmo en el ambiente. Vamos a continuar esta mañana analizando los escenarios jurídicos para el presidente de la República, un presidente de la República, Otto Pérez Molina, después de la decisión del Congreso el día de ayer de retirarle la inmunidad. Para ello nos acompañan esta mañana Lorena Escobar, ella es analista jurídica de ACIES, y también Jorge Mario Andrino Grotebol, quien es también analista jurídico y además también tiene la visión de ciencia política, ¿verdad? También es politólogo. Así que ambos bienvenidos. Buenos días, Carmen. Buenos días, días. Y si bien desde ayer ya se están tratando de aclarar algunas dudas sobre cuál es la situación jurídica del presidente, yo creo que vale la pena para que nuestro público televidente tenga distintas opiniones de distintos abogados, ver cómo lo interpretan ustedes. Finalmente él va a ser cesado en el cargo o no va a ser cesado, ¿qué debemos de entender por eso? Es decir, ¿hasta cuándo él sería presidente formalmente? Si es que eso queda suspendido en el momento en que se le dictara auto de prisión preventiva o no. Pero vamos a conocer ahora sus opiniones de manera muy general. A ver, empezamos por Lorena Escobar. Aquí tenemos que tener en cuenta varios elementos. Primero, él sigue siendo presidente de la República, incluso hasta cuando se dicte auto de prisión, es decir, de nombre. Ahora, en el ejercicio del cargo, es decir, tomar decisiones, aprobar todos los actos administrativos. Todos los actos administrativos no es así. Es una ausencia temporal y eso lo establece la ley de antejuicio, en el artículo 7 y 8. Y entonces, no con esa claridad que necesitamos, que se necesita el orden jurídico y que necesita también la población, pero sí se puede deducir que él sigue en el ejercicio del cargo, asumiría el vicepresidente en el ejercicio de las funciones, tomando las decisiones necesarias, nombrando ministros, haciendo todos los actos administrativos y la ejecución de que se sea necesario hasta que esto... Hasta el 14 de enero, hasta el cuando 14 ya de enero, le toque así es. Entregar a la próxima administración. ¿Ustedes de la misma opinión, licenciado Andrino? Sí, me parece que el principio de inocencia, que es el que priva en este momento, a pesar de que esté sujeto a un proceso, la ley de antejuicio no es clara en que se es removido del cargo y por ello es que simplemente se le hace a un lado, se le separa de esa forma temporal, se le suspende, si se le quiere usar la palabra, mientras que el vicepresidente pues, asume esas funciones como tal, una función política, una función también jurídica y una función administrativa. Y bueno, tendremos ese proceso de transición si es que el presidente decide no renunciar. Eso es hasta que se le dicte auto de prisión preventiva. Es decir, que el día de hoy, todavía por la mañana, él puede hacer algunas gestiones administrativas como presidente de la República, ¿o estoy mal? Aparte de eso, se le dictó ya un arraigo. ¿Da eso garantías a la población que sigue teniendo una eventual fuga del presidente? Bueno, yo creo que la perspectiva del arraigo es sí una figura de precaución, una figura preventiva que establece nuestra legislación. Sin embargo, para el presidente de la República no creo que sea una medida que me le permita dejar de abandonar el país. Es decir, sabemos que cuando han surgido en la historia del país estas circunstancias, lo que hacen los presidentes es que abandonan por otras áreas del aeropuerto o terrestres y realmente por migración todas esas zonas porosas de las fronteras. Así es, no hace la diferencia. Pues legalmente es la medida a hacer, es la correcto. Sin embargo, no creo que por el arraigo, si él decidiera salir o huir antes de enfrentar un proceso, ese sea lo que lo vaya a detener. ¿Sería un escenario probable, licenciada Escobar, que él, a la luz de todo lo que ha sucedido, optara por abandonar el país huyendo? Es un escenario, pero yo veo que las actitudes que ha tenido él durante este tiempo no muestran esa intención. Es decir, no muestran una huida, se ha aferrado al cargo, ha dicho que se va a mantener sujeto al proceso. Claro que es un escenario posible, pero no creo que se atenga a eso. Primero hubo una reacción un tanto hepática en su discurso de hace una semana, en donde confronta a la comunidad internacional, entonces, ¿qué país también va a acoger a un presidente en estas condiciones si él solicitara asilo político, ¿no? En el tema del amparo que se presentó, que su defensa presentó ante la Corte de Constitucionalidad, ¿cuál es la situación actualmente? Bueno, el amparo que presentó el presidente se enfoca en un vicio de procedimiento.
estableciendo que la Corte Suprema de Justicia no hizo un análisis previo de esa, digamos, de esa situación, previo a remitirlo al Congreso, y que también ataca a esta comisión que se formó de legisladores diciendo que no hubo una verificación de los extremos que él estableció como defensa. En este caso, pues la Corte no amparó provisionalmente al presidente y por ello es que se tuvo la sesión legislativa el día de ayer que le da toda esa perspectiva. La idea acá es que el amparo quedaría ya sin materia porque lo que trataba de evitar efectivamente era que se conociera en la sesión del Congreso. Al no haberlo logrado, porque el acto ya se realizó, pues no habría ninguna otra resolución que hacer. Y en toda esta guerra de recursos legales que uno ve aparecer de pronto y que como ciudadano común y corriente nos cuesta entender, ¿habría todavía algún otro recurso que el presidente podría presentar para obstaculizar el proceso que se ha iniciado el día de ayer? Por supuesto, es decir, podría interponer más amparos en contra de la decisión de ayer del Congreso en el transcurso de los actos que se tengan que hacer en para ligarlo a proceso, es decir, desde las notificaciones, interponer recursos contra las notificaciones, no solamente antes, me refiero a que antes de llegar a presentarse, estando ya en el juicio y ligado a proceso, hay una serie de recursos que el marco jurídico le proporciona como una medida para hacer valer sus derechos. Pero igualmente siempre como medidas dilatorias, sí. Pues habría que ver cuál es la estrategia del abogado, ¿verdad? A veces esas estrategias son incomprensibles porque lo que único es le tardan, mejor dicho, el proceso. ¿Y quién quiere estar en prisión más tiempo? Es decir, si fuera ese el caso. O lo que se está buscando es ganar tiempo para adquirir mayores pruebas y desvanecer los argumentos de la parte contraria. O sea, todo tiene un sentido, pero son pura estrategia de litigio. Prácticamente en el momento en que se dictara el auto de prisión preventiva asumiría el vicepresidente en las funciones de presidente, como usted bien mencionaba hace un momento. ¿Cómo quedaría la situación del gabinete en el caso de las renuncias que todavía no se han aceptado? Ahí todavía podría el vicepresidente llegar a algún tipo de acuerdos para que esos funcionarios se quedaran o bien hacer destituciones de funcionarios que fueron nombrados por el presidente Otto Pérez Molina y que han tenido serios cuestionamientos. Sí, bueno, de hecho, una vez dictado el auto de procesamiento, por los mecanismos legales que se tienen que seguir, esto va por vía de la Corte Suprema de Justicia y luego al Congreso de la República para que se haga la notificación efectiva de esa suspensión en el cargo y el presidente pues dejaría de serlo como tal durante esta etapa. El vicepresidente tendría que asumir formalmente mediante actos jurídicos notables y tiene todas las facultades políticas, jurídicas, administrativas para nombrar o remover ministros y en sí todas las facultades que la Constitución le otorga a un presidente. Es decir, está en todo su proceso actual, completo, para poder ejercer su función. Otra duda que estaba circulando ayer en redes al saber que, bueno, sería el vicepresidente el que asume y prácticamente ya no va a haber vicepresidente en funciones. ¿Qué pasaría en el escenario en que por alguna razón, por enfermedad, por ejemplo, o por cualquier otra situación, el vicepresidente, ahora presidente en funciones, faltara? Eso es una laguna que existe en nuestra legislación, es decir, no se previó que hubiese una ausencia del vicepresidente. Se ve del presidente, pero no está contemplado y entonces habría que de alguna manera resolverla, si eso llegara a pasar. Pero ayer también escuchaba qué ocurre con las obligaciones y los compromisos adquiridos internacionalmente, ¿verdad? Entonces tendría que ser el canciller en donde se debería de apoyar y tener una representación. Él físicamente no podrá salir del país, no podrá tampoco acudir a otros actos de ese tipo porque no hay quien lo supla. No hay quien lo sustituya. ¿Es usted de la misma opinión, licenciado Andrino? Claro, sin embargo, coincido con Lorena en el sentido de que no hay una explicación o una normativa específica, la Constitución no lo prevé. Tenemos algunos indicios que permiten entender cuál sería el procedimiento. El mismo antecedente del golpe de Estado que dio Serrano, pues dejó un vacío tanto de presidente como de vicepresidente y bueno,
le correspondió a quien hace el ejercicio del poder político del Estado en ese momento, un Congreso de la República, ya hacer una designación. Aun cuando fuera por muy poco tiempo, un Estado no puede quedar acéfalo sin esa cabeza del Ejecutivo. Si este fuera el caso, en este corto tiempo, creo que correspondería al Congreso de la República designar a la persona que hiciera este ejercicio de vicepresidente para poder tomar control de presidencia. Existen también otras opiniones de que, si bien se aplaude la labor del Congreso porque finalmente se le retira la inmunidad, hubo quienes también dijeron que en la misma sesión debió haberse desaforado al presidente aplicando posiblemente el artículo 113, que llama a controlar o a tener ciertos filtros en términos de honorabilidad, idoneidad y capacidad, y que en este caso él, lógicamente, a raíz de los señalamientos que hay en su contra, no los tendría, y lo mejor sería para él ser juzgado como un ciudadano común que siendo presidente. ¿Afecta realmente eso en algo el proceso? ¿Debió haberse desaforado al presidente o no es necesario? No afecta al proceso, es decir, el proceso penal no lo afecta de ninguna manera. Lo que creo yo es que lo mejor para la institucionalidad del país, para el mismo presidente, es que él renuncie. Eso sería, pero caemos de nuevo en un acto voluntario que no se ha dado durante un tiempo y que no se ve ninguna señas de intención que se haga. ¿Por qué sería mejor? Para evitar este tipo de dudas, estos vacíos legales en donde hablaba Jorge Mario, por ejemplo, de qué ocurre. No hay claridad si habría que elegir nuevo vicepresidente. Tendríamos entonces dos presidentes de nombre, uno de nombre y otro en el ejercicio. Ese tipo de cosas no hacen bien para la población y en el manejo del Estado. Y creo yo que le quita un tanto de legitimidad a los actos que se puedan dar. Dudas de que el presidente tiene un as bajo la manga, porque siempre aplaudimos las buenas acciones y estamos contentos con el resultado, pero de pronto nos asaltan las dudas de si no hay algo más en juego. ¿Qué impresión tiene usted, licenciado Andrino, sobre esto? Yo creo que la posición del presidente en este momento no es lógica ni es conteste con una actitud de un mandatario. Por eso es que estamos tan sorprendidos que él, a pesar de un clamor popular, a pesar de una investigación criminal que se está desarrollando, él se niegue a renunciar. Entonces entendemos o creemos que algo debe tener, digamos, como una perspectiva de salida, y que no exactamente podemos posicionar qué es lo que va a hacer o realizar, pero no entendemos la razón por su obcecación de quedarse. ¿Cuál podría ser su proceso. Estrategia? Pues si ha dicho que no va a escapar, que va a enfrentar la justicia, pudiéramos temer eventualmente algún arreglo a nivel del organismo judicial con jueces afines. Recordemos que esto va a una jurisdicción ordinaria. Y este es un juez que luego va a un proceso de salas de apelaciones y pues podemos recordar todo lo terrible que ha sido o que fue la elección de magistrados de salas de la Corte de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia. Yo creo que hoy por hoy podemos ver que la población ha cumplido su rol, su participación ciudadana. También algunos órganos políticos, el Congreso de la República hizo su parte, el Procurador de los Derechos Humanos, y ahora le corresponde a los órganos de justicia, a la CICIG, al Ministerio Público, de encauzar una investigación criminal suficientemente fuerte, porque si tiene algunas bajo la manga el presidente, que no sea por la vía judicial, que sea realmente la justicia prevalga. Sí, una cosa es que él pudiera quedar suspendido en sus funciones si se le dictara este auto de prisión preventiva, pero también está el tema del poder informal que el presidente todavía podría manejar. Y ahí tenemos el caso de un Byron Lima, por ejemplo, que si bien se va, bueno, no se va a prisión porque él estaba en prisión, pero queda en la mira pública después de conocerse de que era él quien tenía prácticamente toda la gerencia del sistema penitenciario. Aún quedando eso en evidencia, se supo que lo que hacen estas personas es luego apoyarse en otras, pero el sistema sigue funcionando tal cual. Ese podría ser un peligro en el caso del presidente. Lo vimos, por ejemplo, cuando Roxana Valdetti se va al cuartel de Matamoros, un cuartel que no tenía autorización para que en él hubiera mujeres, y al día siguiente, como se ha calificado un proceso de una huizachada,
se sale publicado en el diario oficial esa autorización para que mujeres pudieran estar recluidas en el cuartel de Matamoros. Con lo cual se dijo, bueno, a pesar de que ya ella no está formalmente en funciones, al parecer hay toda una red informal que siguen manejando su sabor y antojo. Es que eso es lógico, ¿verdad? Estamos hablando de un capital social adquirido durante algún tiempo. Cuando hablamos capital social nos referimos a ciertas amistades o privilegios que se han adquirido por el contacto, por el relacionamiento, por ese tipo de amistades que se generan en el trabajo. Eso tiene una lógica desde ese punto de vista y en el ejercicio también del poder cuando se ha tenido mucha influencia. Pero es posible verlo así. Yo creo que ese poder que se tuvo se ha ido desgastando poco a poco y ahí es donde entra el organismo judicial y donde entra el actuar de los jueces. Como vimos en este caso, un juez valiente, apegado a derecho, que se está enfrentando a una vicemandataria que ostentó el cargo de una forma muy característica. Entonces, se ve que hay una intención del organismo judicial por impartir justicia como se debe. Ahora, también entender que esta auditoría social que se ha hecho durante las manifestaciones y se ha dado seguimiento, es necesario continuarla y más ahora en el organismo judicial para que entonces se muestre cuáles son las implicaciones, se siga el debido proceso, no se cometan errores en este caso para que llegue a una decisión final, ya sea una absolución o una condena según se presenten las pruebas de cargo y de descargo. Entonces, para que en realidad se tenga una sentencia firme y lo que se deba dictar en derecho. ¿Cómo afecta la decisión de ayer el proceso electoral? ¿En términos positivos o negativos? ¿Cuál es su apreciación? Bueno, yo creo que el proceso desde hace mucho tiempo ha estado en serio cuestionamiento, no solo por, digamos, la legitimidad que pueda tener el propio Estado en sí para poder elegir a nuevos gobernantes. Se ve que hay un desencanto de la población para nuevos gobernantes. Sin embargo, me parece que es una labor ciudadana tener o mantener ese mecanismo del voto. No podemos, con una expectativa de una situación grave como lo que es haber dejado fuera del proceso de inmunidad a un presidente, desviarnos sobre una tensión electoral. Pero definitivamente causa, en algún momento puede pensarse en un abstencionismo, que las personas estén en desencanto de querer ir a votar por representantes que hace 4 años pues tuvieron más de 2 millones de votos y hoy por hoy está, antes de terminar su mandato, la vicepresidenta y el presidente expuestos a un proceso. Por supuesto que afecta. Yo ahí difiero, porque sí creo que generó una mejora en el actuar ciudadano, levantó el ánimo moral de las personas para ir a votar, porque no hacen, alguna población o algunas personas no hacen diferencia entre las elecciones y este proceso, lo vinculan porque para ellos todos son funcionarios, entonces si un funcionario es corrupto y si no se hubiera dado o tiene indicios de ser corrupto y no se hubiera dado el hecho de ayer de que se le quita el antejuicio, ¿verdad? Entonces sí hubiese, creo yo, afectado en ese abstencionismo, en esa, incluso aumentado el voto nulo posiblemente. Ahora creo que tiene un efecto positivo y eso al final veremos en las urnas. Claro que sí, creo que va a haber abstencionismo en estas elecciones, siempre ha habido abstencionismo, pero va a ser característico en este proceso electoral. Gracias, licenciada Escobar, y al licenciado Andrino Grotevol por habernos acompañado y haber compartido con nosotros sus opiniones. Vamos a ir ahora a la mesa principal con Carolina y con Mario, y usted esté pendiente porque más y mejores buenas noticias nos esperan en lo que resta de la semana. Feliz día.